Muy buenos días, tengan todos ustedes. En este día vamos a iniciar la unidad 2. El objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. El título de la unidad es El cristianismo. Origen y expansión del cristianismo, el contexto histórico y geográfico. La religión cristiana surgió en el contexto de la dominación romana del mundo mediterráneo, incluyendo el reino de Judea, hoy Israel y Palestina. Fue en el año 63 antes de la era común que el Imperio Romano anexó ese reino de religión judía como provincia. Este mantuvo reyes judíos que se incorporaron a la burocracia romana. Como el resto de territorios dominados, los judíos eran obligados a pagar impuestos al emperador y a venerarlo como ser divino, como lo establecía la costumbre romana, la carga económica e idolatría que iba en contra del precepto de la ley de Moisés. El Señor tu Dios es solamente uno. Generó descontento entre los judíos que al ser monoteístas rechazaban el politeísmo romano. Los grupos judíos como los celotes llevaron a cabo una lucha violenta contra la dominación romana, ejecutaron revueltas que eran sofocadas por el ejército romano. Entre los castigos que imponían a los revoltosos se encontraba la crucifixión, un método de tortura que con frecuencia terminaba con la muerte. Ustedes observan aquí un mapa conceptual sobre el cristianismo, cómo surgió la Revolución Judía, nacimiento de Jesús, la Iglesia. Vemos ahora el nacimiento de Jesús. En el siglo I, Jesucristo nace en Palestina, colonia romana, en el pueblo judío que practica el monoteísmo. Al ser súbditos romanos, sus padres van a Belén por el censo de César Augusto. Luego viaja a Egipto. Se establece en Nazaret, donde vive hasta cumplir 30 años trabajando como artesano. Comienza su vida pública y empieza a predicar nueva doctrina alejada de las tradiciones judías. Las autoridades judías los persiguieron y los acusaron ante los romanos de ser rebelde y estos lo crucificaron. Tras su muerte, sus discípulos afirmaron que había resucitado y empezaron a predicar el mensaje de su maestro entre los habitantes del Imperio Romano. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. A continuación, las promesas del Mesías. La religión de los hebreos o judíos es el judaísmo. En el Antiguo Testamento de la Biblia, libros en los que se basa su religión, hay muchas promesas de Dios. El envío de un Mesías que reuniría al pueblo judío y crearía su reino en la tierra. Isaías, el profeta que anuncia al Mesías. Juan Bautista prepara el camino del Señor. El judaísmo es la religión del pueblo hebreo, a cuyos miembros se les denomina judíos. En el Antiguo Testamento de la Biblia, en cuyos libros se basa esta religión, se encuentran numerosas promesas de parte de Dios, quien enviaría un Mesías que reuniría a su pueblo Israel e instauraría su reino en la tierra. Entre las citas bíblicas que testimonian la espera de este Mesías por el pueblo judío se encuentran Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. En Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado y el principado sobre su hombro.
y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay que acotar que para la religión judía el Mesías tendría una misión política y religiosa, a la vez de ahí que grupos como los celotes apelaran a la lucha armada y constantemente surgieron líderes que algunos identificaron como el Mesías. En este contexto de dominación romana y espera del Mesías, nace Jesús en Belén de Judá, a partir de cuyo acontecimiento se cuentan los años y siglos de la era actual. Jesús creció en Galilea, una región en la que los celotes tenían una fuerte presencia. Durante la época de Jesús, muchos líderes políticos y maestros de la ley fueron considerados el Mesías, pero no fueron oficialmente aceptados por el judaísmo porque no cumplieron condiciones, como construir el tercer templo, reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel, traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad, esparcir un conocimiento universal sobre Dios, uniendo a toda la raza humana como una. El mensaje de Jesús. Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá bien. Aquí encontramos las bienaventuranzas. Aunque el mensaje de Jesús se puede encontrar consignas e ideas relacionadas con el contexto político, sus discursos públicos y enseñanzas se diferenciaron radicalmente de las de la mayoría de líderes de la época, porque priorizaban temas morales que tenían repercusiones sociales y políticas. El mensaje se encuentra en las bienaventuranzas, un sermón que se establece las condiciones para encontrar la felicidad o bienaventuranza. Por otra parte, Jesús también predicó sobre la resurrección y la vida eterna y un mundo venidero. ¿Cuáles son las bienaventuranzas? Encontramos la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. La pasión y muerte de Jesús. Los conflictos aumentan y la persecución contra Jesús arrecia, entonces decide subir a Jerusalén. Jerusalén es la capital donde el poder político y religioso contra los que va a enfrentar Jesús pasa sus últimos días enseñando al pueblo y discutiendo con sus enemigos alrededor del templo. El mensaje de Jesús fue novedoso y desafiante por el statu quo político y religioso, por esa razón le causó la muerte. En cuanto a lo religioso, aunque Jesús dijo que no venía a cambiar la ley de Moisés, sino a perfeccionarla, en la práctica fue un crítico de miles de pequeños mandamientos y rituales que tenían que cumplir los judíos. Tales conductas y mensajes fueron considerados peligrosos por el Sanedrín, los maestros de la ley judía, quienes lo llevaron a juicio ante las autoridades romanas, a pesar de que éstas no solían inmiscuirse en asuntos religiosos locales. Los apóstoles y las iglesias católicas. El nombre iglesia proviene del término griego eclesia, que significa asamblea convocada. La historia de la iglesia es la historia de una jornada de fe
es el caminar de esa comunidad seguidores de Jesús, desde los 12 apóstoles hasta nuestros tiempos. ¿Qué significa apóstoles? En la religión cristiana, los apóstoles son los hombres escogidos por Jesús para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. El término apóstol ha devenido por extensión una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o creencia religiosa, incluso a los individuos que diseminan ideas sociales y políticas. Siglos antes del nacimiento de Jesús en el judaísmo, surgió la figura del maestro, rabí, que se dedicaba a la enseñanza de la ley mosaica y de interpretar las enseñanzas de los patriarcas y profetas de Israel. Estos maestros, que aún existen y se les llama rabinos, solían tener un grupo de seguidores o discípulos que escuchaban y difundían sus enseñanzas, similar a como lo hacían los filósofos griegos en sus escuelas. Jesús fue considerado un maestro y se rodeó de un grupo de varones llamados apóstoles, quienes escucharon sus enseñanzas y las difundieron después luego de su muerte de su maestro. El cristianismo, orígenes y expansión. El cristianismo tuvo pocos seguidores entre los judíos, sin embargo, la labor de los apóstoles, en especial Pedro y Pablo, extendió el mensaje cristiano por todo el territorio del Imperio Romano. Los grandes propulsores de la expansión del cristianismo fueron los apóstoles obedientes al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Su obra no agota con todo el cuadro de la expansión cristiana en el mundo antiguo. Es indudable que las más de las veces eran hombres humildes y desconocidos. La piedra de la iglesia, el apóstol más destacado fue Simón, llamado Pedro, piedra. Tras la muerte de Jesús, es el líder o cabeza de los seguidores de Jesús. Aclaraba dudas y disensiones dentro de las iglesias, fundó la iglesia de Antioquía y presidió la de Roma hasta su martirio. El apóstol de los gentiles, Pablo, ciudadano romano de la ciudad griega de Tarso, predicó el cristianismo entre los no judíos, gentiles, difundió el cristianismo por el Mediterráneo oriental, consolidando grupos cristianos, y en Italia, incluida Roma. Les dejo unas actividades, 6 preguntas sobre el cristianismo. Léanlas, por favor. La frase de este día: si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba. En los anexos van a observar el video sobre la expansión del cristianismo. Recuerden leer siempre el libro de historia. Tengan todos ustedes un bendecido día.